Muy bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña el doctor José Tello, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral y le damos la bienvenida. Buenos días, Mirta, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, José. Bueno, veíamos la nota, efectivamente estamos en espera, el Perú está en espera de ese cambio de mando, pronto tendremos un nuevo presidente, el señor Martín Vizcarra dejará de ser primer vicepresidente para convertirse en el presidente de la República del Perú y mientras tanto tendremos que hablar de un tema importante, la agenda. ¿Qué tema ha regresado? Un tema que por supuesto empoderamos desde este espacio siempre, la reforma electoral. Con mucho agrado debo decir, el día de ayer escuchaba en el debate sobre la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski que se hablaba sobre esta necesidad inmediata de reformar el sistema electoral. Claro, una reforma electoral que tiene que ir de la mano con una reforma política. Exacto. Una reforma electoral de nuestro sistema electoral. Se tiene que evaluar desde una perspectiva ya de un debate de reforma constitucional, si volvemos a la bicameralidad, por ejemplo, no desde un debate legal, si es que, por ejemplo, producto de esta bicameralidad seguimos con la votación preferencial o fortalecemos el tema de democracia interna de los partidos políticos y nos vamos hacia la eliminación del voto preferencial. Son cuestiones que están en agenda, ¿no? Pero van una con la otra. ¿Qué ocurre? Esto tiene que darse definitivamente con miras a lo que va a ser el proceso del año 2021, porque recordemos de que ya estamos con un proceso en curso y el debate no puede enturbiar el mismo, ¿no? Por supuesto. Sabemos que, por ejemplo, esta elección que estamos afrontando es una elección muy compleja, ¿no? Es una elección que se da en casi 2000 localidades, ¿no? Y jurisdicciones, y sabemos que a diferencia de las elecciones generales, acá prácticamente el esfuerzo de las autoridades electorales es el doble o el triple o el cuádruple incluso. Entonces, este proceso en curso no puede verse, digamos, enturbiado más. Sugeriría, ¿no?, de que ya con la siguiente legislatura, de inmediato, se empiecen a abordar los debates, ¿no?, sobre esta reforma integral, pero siguiendo ese orden, pasar a lo constitucional, a lo legal. Primero la Constitución, que requiere 2 legislaturas para la aprobación de una reforma constitucional, y después pasar hacia el debate legal. Sin embargo, se ha empezado en un orden distinto. Ah, no, es que lo primero que han sacado acá han sido algunas normas que incluso colisionan para este proceso electoral. Claro, que incluso han colisionado con la Constitución misma, ¿no? Así es, sí, muchos especialistas hablan sobre esas contradicciones. Ahora, especialistas también, a propósito de lo que se está viviendo en nuestro país, hablaban sobre las crisis y las oportunidades que traen crisis como esta política que estamos viviendo, pero yo me pregunto cuántas crisis más vamos a esperar para seguir hablando, ¿no?, de consensos y hablando de acuerdos y hablando de reformas sin llevar estas a la práctica. Lo que tiene que hacerse ahora en el país es básicamente un acuerdo de gobernabilidad tras la asunción al cargo de presidente de Martín Vizcarra. Este acuerdo de la gobernabilidad tiene que ir de la mano con un rechazo a la corrupción, o sea, también en el sentido de un pacto para la no impunidad y contra la corrupción. Entonces, dejar que el Poder Judicial y el Ministerio Público hagan su trabajo de manera independiente, porque así está por mandato constitucional. Ese serían el tipo de acciones que tendrían que incluir este pacto. Claro, y por otro lado, quienes tengan que responder los diferentes partidos políticos lo hagan, y por otro lado, coadyuvar hacia lo que es una agenda nacional y desarrollarlo durante estos 3 años. Dentro de esa agenda está justamente la reforma electoral. Y como te digo, empezar desde lo macro, que es lo importante, que es la estructura misma, que es la Constitución, y decantar hacia lo que son las leyes, ¿no?, que obviamente son leyes orgánicas, leyes ordinarias, y habría que ver cómo se va dando todo esto. Pero sí hay que sacar un norte con miras al bicentenario, porque podemos, en medio de esta crisis, llegar quizás con una mejor performance política para el bicentenario, ¿no? Y que no sean parches para la gobernabilidad en el próximo año o en estos meses que quedan para cerrar el año, como bien dices tú, mirando hacia el futuro. Claro, es que hay que mirar hacia el futuro. Ya el tema, lo que ha ocurrido... No es pasar la hoja nomás, ¿no? No. Lo que ha ocurrido también, entendamos, este conflicto desde el Parlamento con el Ejecutivo ha desgastado a la principal fuerza de oposición del Parlamento, por ejemplo, y otras fuerzas políticas más involucradas. Entonces, lo que tiene que darse ahora, pues, es una, digamos, una etapa propositiva, una etapa de... digamos, de coadyuvar con la finalidad misma de la gestión gubernamental y lograr, digamos, llegar con un buen, digamos, con un buen temperamento por parte de la sociedad hacia el 2021, ¿no? Porque
cuando a veces digamos en el ejercicio de un cargo se llega a una etapa de confrontación permanente, a la larga el elector castiga con el voto, ¿no? Claro que sí. Claro. Ahora, este acuerdo de gobernabilidad no se consigue solo con el buen ánimo y la predisposición. Me imagino que tienen que haber acciones de por medio una vez asumido el mando del señor Vizcarra. Claro, quizás llamar al diálogo, convocar, pero también hay algo muy importante. El futuro presidente Vizcarra, una vez que asuma el cargo, tiene que tener ese respaldo y tiene también que, digamos, esa receptividad es muy importante, ¿no? Por el otro lado. Creo que lo va a haber. Creo que lo va a haber y eso va a ser por el bien del país. Y definitivamente va a haber esa, digamos, podríamos ir al ejemplo, habría agua en la piscina como para lanzarnos hacia una reforma electoral que tiene esa connotación también de reforma política. Tenemos imágenes en vivo gracias a TV Perú, donde podemos ver que el Congreso ha aceptado ya la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, lo que significa que vendría de inmediato, por seguramente, la ceremonia de asunción del señor Martín Vizcarra. Claro, él está como vicepresidente encargado, se está emitiendo la resolución legislativa que corresponde y se va a dar ya el cambio de mando, ¿no? Muy bien, siguiendo en esta línea, bueno, de lo que comentábamos, ¿no? De todo aquello que se necesita ahora para esta nueva etapa, porque va a ser una etapa no sencilla, además, si hablamos de gobernabilidad y todo lo que ha pasado en los últimos meses. Claro, no es una etapa sencilla. Tenemos que definitivamente pues ver muchos gestos de buena voluntad para sacar el carro adelante, este carro que se llama Perú. Y bueno, definitivamente en medio de todo esto también ver el tema de la reforma política electoral. Pero hay algo bien importante, ¿no? Nosotros tenemos un proceso de elecciones regionales y municipales encima. Así es. Es el 7 de octubre. Cada vez falta menos. Entonces, algo que también sería importante es, perfecto, ya hubo bastante, digamos, atención con el debate nacional gracias al conflicto que se suscitó. Pasemos ahora a darle el protagonismo a los actores regionales y municipales. Ayer, por ejemplo, los presidentes regionales se pronunciaron, ¿no? Los gobernadores, disculpa, y dijeron de que este conflicto que había habido y que ha desencadenado en lo que ya sabemos, había pues dejado a las regiones como que abandonadas, ¿no? Y en serio, estos gobernadores regionales son los que van a hacer su posta a otros gobernadores regionales. Ahí no hay reelección. Entonces viene un tema que es importante, hay que atender eso. Y podría darse justamente bajo la figura de Martín Vizcarra, que ha tenido esa posición. Claro que sí. Martín Vizcarra ha sido presidente en aquel entonces de la región Moquegua. Antes de seguir con lo que ya viene próximamente, queremos contarle a los televidentes cuál ha sido la votación en el debate en el Congreso de la República. Hubo 105 votaciones a favor, 11 en contra y 4 abstenciones para aceptar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por supuesto, pues estaremos atentos a todo lo que esté pasando en vivo. Mientras tanto, estamos aquí en este estudio con José Tello, analista electoral, hablando un poco de lo que viene, de lo que tiene que hacerse, de todo aquello pendiente que además se escuchó con mucho agrado, repito nuevamente, el día de ayer en el debate. Claro. Eso es importante porque, de hecho, ya estamos saliendo de este cuello de botella que se ha generado durante varios meses, ¿no? Y ahora tenemos nosotros que ver hacia adelante la reforma electoral y una reforma integral, ¿no? Como te mencionaba. Sistemática. Sistemática, reitero, ya creo por tercera o cuarta vez, partiendo de la Constitución misma. Lo primero que tienen que hacer es ver qué cosa en la Constitución se va a cambiar. Eso es lo primero, porque no es una modificación cualquiera, es una ley de reforma constitucional y requiere 2 legislaturas, ¿no?, para poder ser aprobada, a menos que se vaya por la figura del referéndum, que es un poco complicada. Pero acá tenemos nosotros que ver exactamente hacia dónde vamos a apuntar y para eso es muy importante que en el Parlamento escuchen a los órganos técnicos. Los órganos técnicos del sistema electoral peruano o la administración electoral peruana, para hablar con más propiedad, es quien tiene que dar todos esos insumos técnicos y evitar también de que muchas veces, por el toque político, salgan normas que puedan ser un poco complicadas. No, por supuesto, y los insumos técnicos han llegado al Parlamento, han sido entregados y están los entes electorales al servicio del peruano en general, y eso incluye, por supuesto, a nuestros legisladores. Vamos a presentar una nota y seguimos contigo, José, porque el vicepresidente peruano Martín
Martín Vizcarra llegó al Perú para jurar como jefe de Estado ante el Congreso de la República en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo este miércoles. Fe y optimismo. El Perú siempre puede salir adelante. Fueron las primeras declaraciones del aún vicepresidente peruano Martín Vizcarra al arribar al Perú esta madrugada, en medio de la algarabía de la gente que esperaba por él en el aeropuerto Jorge Chávez. El vicepresidente, quien llegó acompañado de su esposa y 2 hijos desde Ottawa, Canadá, recibió una camiseta de la selección peruana, flores, una torta como obsequios de sus simpatizantes. Luego fue trasladado en un automóvil negro escoltado por agentes policiales hacia su hogar en el distrito de San Isidro. Tras el debate en el Congreso de la República y se acepte la renuncia del aún mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, el vicepresidente del Perú, Martín Vizcarra, saldrá de la sede de Cancillería al Congreso para dar inicio a la asunción de mando, en el que será investido con la banda presidencial que le será colocada por parte del presidente del Congreso, Luis Galarreta, y deberá juramentar como presidente de la República de acuerdo al mandato constitucional al culminar el pleno del Congreso. Posteriormente, el nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, se dirigirá al Palacio de Gobierno para dar su primer mensaje a la nación. Muy bien, veíamos imágenes pues que todo el Perú seguramente vio el día de ayer. Muchos han quedado hasta muy tarde para ver justamente la llegada del señor Vizcarra, quien además dicen estuvo de cumpleaños, ¿no? Y ha recibido tremendo regalo, que es, ojo, también una tremenda responsabilidad. Yo diría que lo segundo nubila a lo primero, ¿no? Porque la responsabilidad de manejar un país tan difícil con tantos matices como lo tiene el Perú es complicado, ¿no? Creo que, como siempre lo hemos visto, los presidentes salen envejecidos de todo esto porque es un estrés, es un día a día y son 1000 cosas, ¿no? Además, siempre está el factor político que requiere una atención muy particular, ¿no? En eso, bueno, Martín Vizcarra tiene una expertise, ¿no? El día de ayer escuchaba que mucho se mencionaba y se hablaba del concepto de gobierno de transición. ¿Este concepto debilita el esfuerzo que se está haciendo justamente por fortalecer nuestra democracia, por empoderarla? Estamos hablando ahorita de un proceso de transición, pero no de un gobierno de transición. Muy bien. Vale la diferencia. El proceso de transición está demorando horas. Exacto. Ya, lo que viene después es un gobierno constitucional. Muy bien. Porque la Constitución es bien clara. Presidente de la República. En su defecto, sea porque se ausentó el país o sea porque esté en vacancia, como en el caso actual, viene el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y si ambos no están, presidente del Congreso. Hay una cadena de mando. Como se dice, nunca hay acefalía en el poder. Y en este caso está asumiendo quien fue electo conjuntamente con Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Arauz en una elección el año 2016. No hay más que discutir. Entonces, esas son cuestiones que tienen que llegar verdaderamente a su cauce, ¿no? Han habido algunos comentarios por ahí de nuevas elecciones, lo cual es inconstitucional, lo sabemos, ¿no? Porque en el caso particular de las elecciones generales, como se pretende, ¿no? Como por ahí algún comentario que no ayuda mucho, pero que se ha dado, no, pues es inviable. No estamos en el escenario del 2000-2001, donde la Constitución fue modificada para que se pueda producir eso, ¿no? Que se hayan repetido ciertas acciones no significa que sea el mismo contexto ni la misma coyuntura. No, yo creo que en ese sentido, como bien dice José, hay que ser muy responsables con aquella información que se le lleva al televidente. Ahora también se han presentado un proyecto de ley recientemente sobre el tema de también las elecciones generales. Bueno, es una modificación de la Constitución. Se verá en 2 legislaturas y vamos a ver si hacia el 2019, ya camino hacia el 2020, pues, se les ocurre adelantar las elecciones. Sería algo complicado, pero este proyecto ahí igual se debatirá. Yo considero de que es también un tema que hay que ser muy respetuosos porque los parlamentarios hacen política, los líderes políticos están en lo suyo y muchas veces también este tipo de discursos levantan un poco, digamos, a una población que lo que quiere es que se pongan de acuerdo para sacar todo esto adelante. Entonces la gobernabilidad, creo que en el camino a la gobernabilidad se dan este tipo de situaciones, hay que ser respetuosos de ella, ¿no? Pero sí ser muy claros en que técnicamente hablando, desde un punto de vista normativo electoral, no es viable. Muy bien.
también, ¿qué mensaje habría que darle en ese sentido justamente a la población entonces con todo aquello que está por venir? Que confíen en el gobierno que va a empezar, ¿no? Tiene que haber más allá de una, como hablan muchas personas, más allá de una especie de tregua o si no de una luna de miel, que es el término más apropiado, lo que tiene que darse acá es un saquemos todos el país adelante. Claro. Y demos lo mejor a la cada uno. ciudadanía hay que decirle algo, calma. En el gobierno nacional confiamos que las cosas se van a poner en orden, pero ustedes vayan pensando su voto a las autoridades que van a elegir en estas elecciones regionales y municipales que se van a dar a cabo el 7 de octubre de este año, ¿no? Y usen las herramientas que tenemos a mano, que tenemos a disposición. Es tan Claro sencillo ahora. Bueno, lamentablemente las brechas aún no se reducen por completo cuando hablamos de conectividad, pero aquellas personas, aquellos peruanos que tienen un dispositivo con conexión a internet pueden fácilmente navegar, por ejemplo, en Infogov, pueden navegar en Voto Informado, pueden revisar las hojas de vida, pueden conocer a estos candidatos, pueden conocer además cuál ha sido su historia política. Claro, pueden hacerlo sin ningún problema. Lo importante es de que verdaderamente el ciudadano tenga la motivación de saber a quién va a elegir. Y obviamente investigar a los candidatos, ¿no? Las herramientas están disponibles y lo que sí tiene que haber es un voto responsable porque si queremos mejorar la calidad de nuestra política tenemos que partir por algo tan, digamos, que a veces es tan pequeño pero que es tan importante como el gobierno local, ¿no? Claro. En mi distrito la autoridad de más alto rango que yo tengo en el gobierno es mi alcalde. Pero tengo que preocuparme por escoger bien al alcalde y quizás, bueno, las cosas que puedan ocurrir, imagínate que vivo en el interior, lo que puede ocurrir en Lima, la distancia, es algo que está ahí, pero tengo que partir por elegir a una persona y además autoridades como los regidores, que son los que van a llevar adelante el destino de mi comunidad, de lo que tengo a la mano, que se han de cargar el recojo de basura, de la seguridad, ok, eso es lo que me tiene que preocupar y tengo que ver al mejor candidato, ¿no? Que obviamente tenga la valía como para poder ser una buena autoridad. La indignación que se ha sentido en estos días por parte de la población tendría que llevar a esta acción que tú bien has dicho, ¿no? El involucrarme, el preocuparme, Claro. el buscar información, en fin, esto depende no solo del ciudadano, ¿no? ¿Cómo tendríamos que responder, cómo tendrían que responder autoridades, instituciones? Mira, acá hay diferentes actores. En el caso de las autoridades, muchas de ellas tienen cuestionamientos, pero hay personas que tienen interés en ser autoridades. El elector, al fin y al cabo, es quien tiene que ver cómo va a decidir su voto. Para eso tiene que informarse. Yo le diría a la población que más allá del hecho mismo de indignarse con todos los escándalos que han habido, más allá de decir que la política es algo terrible, malo, nefasto, por no emplear otros adjetivos, deberían hacer algo de política e involucrarse. ¿Para qué? Para que el cambio real se pueda dar. Al final, el voto es que a quien coloca a alguien como autoridad para que haga bien, mal o peor las cosas. Por supuesto. Entonces, es el momento mágico que viene el 7 de octubre, lo más cercano que tenemos de la elección, para poder generar un cambio incluso en nuestro distrito, nuestra región y bueno, el país más adelante. Y antes de ir con el bloque de elecciones regionales y municipales, quisiera comentar un poco lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ya para descartar, por favor, esto que tú mencionabas sobre las elecciones generales. Él ha asegurado que no sería posible que se adelanten las elecciones generales luego que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, renuncie a su cargo como ya hizo. En ese sentido, Ernesto Blume detalló que, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política del Perú, le corresponde a Martín Vizcarra primero en la línea de sucesión asumir la presidencia como va a ser próximamente. Esto es claro y contundente. El artículo en mención señala en términos imperativos este mandato constitucional que el Perú y todas las autoridades deben cumplir, fue lo que aseveró el presidente del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que lamentablemente pues a veces uno prende el televisor y ve que legisladores invocan y dicen que vengan elecciones, que el señor Vizcarra llame elecciones. Lo que pasa es que, y celebro lo que ha dicho el profesor Blume Fortini, ¿no? Sí. Lo conozco, es un hombre muy íntegro y un gran profesional, un gran docente, ¿no?
él está aclarando como presidente del Tribunal Constitucional que las cosas tienen este canal y que no debe haber ningún tipo de especulación al respecto, ¿no? Ya con lo que ha dicho Blume Fortini, creo que este tema, por respeto al Tribunal Constitucional, tiene que zanjarse, ¿no? Exacto, queda cerrado. Claro. Te pido por favor, José, que me acompañes a presentar el bloque de elecciones regionales. Seguimos en compañía del doctor José Tello, miembro del Instituto de Derecho Peruano de Derecho Electoral, conversando, por supuesto, entre muchas cosas sobre la coyuntura actual que vive nuestro país. Próximamente tendremos ya un nuevo presidente, el señor Martín Vizcarra, y con un nuevo presidente vendrá un nuevo gabinete. Por supuesto, un nuevo gabinete y, dicho sea de paso, hay que dejar bien en claro que los ministros aún están en ejercicio de sus funciones. Los ministerios sí tienen cabeza hoy día y la van a tener en tanto el presidente ya una vez ejercicio de funciones, Martín Vizcarra, decida hacer los cambios correspondientes. Ese es otro momento. Y tiene que tomarse el tiempo que resulte necesario para él. Se ha hablado de 10 días aproximadamente, ¿no? Más o menos, pero digamos que podría ser menos, podría ser un poco más. Lo importante es que él tome las decisiones más adecuadas. El perfil, obviamente, del nuevo gabinete tiene que tener un fuerte, digamos, un fuerte toque político, ¿no? Porque básicamente, y esta es una opinión muy personal, ¿no? Incluso tampoco del instituto, me parece que el olfato político tiene que estar a nivel del presidente y de los ministros, obviamente también del premier. Claro. Los viceministros son los técnicos, los tecnócratas. Ellos tienen un perfil mucho más bajo y son quienes mueven la gestión propiamente y le rinden cuenta al titular, que tiene más de político en la práctica, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Por qué? Porque algo que está ausente es el manejo político en los gabinetes pasados. Y obviamente eso ha pasado a la factura. ¿Por qué? Porque claro, la idea de los ministros, como está configurado nuestro sistema, ¿no?, es los ministros, el premier y obviamente atrás el presidente. Si el presidente tiene problemas, significa que acá no está, digamos, no se está haciendo la contención adecuada, ¿no? Exacto. Entonces, eso se debe a que, claro, pueden haber tomado decisiones técnicas muy rescatables y de hecho que quizás están recibiendo en algunos casos hasta maltratos innecesarios, pero en realidad todo eso se va a ver después. Por el momento la percepción es la ausencia del factor político, ¿no? Y ya vemos que el Perú ha dado una muestra con todo esto más clara y evidente de que es un país difícil de manejar, ¿no? Desde un inicio, ¿no?, ya hace más de año y medio, se hablaba sobre esta necesidad de encontrar un balance entre lo político y lo técnico, ¿no? En general, ¿tú crees que ese sería el mayor reto entonces para esa nueva etapa o uno de los principales retos para atender? Creo que, a ver, Martín Vizcarra sabe que ese fue digamos, el error cometido por Pedro Pablo Kuczynski, uno de los errores, ¿no? En segundo lugar, él viene ahora no quizás con los compromisos de campaña, de apoyos, de endoce, de votación que tuvo Pedro Pablo Kuczynski en su momento y que le permitieron llegar a la presidencia de la República. Él llega un poco más liberado por ese lado. Entonces habría que ver cómo va a manejar el tema. Ahora, respecto a los tecnócratas que Kuczynski en su momento convocó y que hay que reconocer también, porque en estas cosas hay que ser bastante claros, fueron de primer nivel. Cuando él habló en su momento de un gabinete de lujo, bueno, los pergaminos así lo decían. Definitivamente, si estamos pensando en contratar muy buenos profesionales, eran ellos, pero el toque político ha sido lo que estuvo ausente. Y las consecuencias ya las conocemos. Entonces, ahora lo que él debería, me parece, nuestro ya próximo presidente, debería prever eso, más políticos. Y si es independiente, si es de otro partido, enhorabuena, tienen que ser convocados y tienen que dar su servicio a la nación, ¿no? Bueno, y como bien decías, políticos que estén en la capacidad de generar este acuerdo para la gobernabilidad. Y no solo mencionaste ese acuerdo, sino que dijiste, tiene que haber un acuerdo para la gobernabilidad. ¿Para qué? Para finalmente establecer una agenda de desarrollo, porque el país no puede ponerse en pausa. No está en pausa en ese momento, pero sí tenemos que reapuntalar. Y hay un detalle muy
interesante. Creo que sí va a darse eso. Y no es por ser optimista. También existen muchas voces que hablan de que la situación va a seguir y de que al final vamos a perder 5 años de la historia del Perú en progreso, ¿no? Confiemos que así no sea. Un poco de mesura también. Lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que si uno ve también ya esto más que todo es una perspectiva política, y voy a emitir una opinión personal, a la oposición que ha estado en conflicto con el Ejecutivo abiertamente, no le conviene tampoco llevar esto los siguientes 3 años. Ya tienen de alguna otra manera que prepararse para el 2021 si tienen, o sea, la intención de postular y quieren tener opciones reales desde el punto de vista electoral. Entonces, y el ciudadano, ojo, está mucho más comprometido con lo que está pasando en ese momento. Mira, el clamor de las elecciones generales, que ya sabemos y ya ha quedado totalmente claro que no va, es un clamor que tiene mucha pegada en la población. Sí. Es un tema que engancha mucho y es porque la gente está decepcionada de todo esto, ¿no? Por supuesto, la decepción, bueno, está desde hace mucho tiempo, ha crecido en el último año, hay que decirlo, y eso se ve también en el estudio de las Américas, ¿no? El barómetro, claro, ¿no? Donde se identifica el problema de la corrupción, o a la corrupción como uno de los principales problemas, mejor dicho, 30% de la población lo cree así. Claro, y ahí viene el detalle, a la oposición actual que ha leído estas encuestas, sabe, ¿no?, que ahora cambiamos el chip y de fiscalizadores rigurosos, ojo, sin claudicar a la fiscalización, tienen que seguir haciendo. Porque es necesaria siempre. Pasamos a un tema más propositivo para fortalecer la gestión del gobierno y sacar el país adelante en los principales temas de agenda nacional. Muy bien, enhorabuena. Algo tan sencillo como un pero por tanto, ¿no? De repente hay cosas que se observan, pero seguimos. Claro, se proponen soluciones, claro, ¿no? Y se suma. Claro, y también tengo la esperanza que la respuesta de parte del Ejecutivo va a ser distinta, ¿no? Por el mayor manejo político que tiene Martín Vizcarra, que es un gobernador, bueno, fue un presidente regional, pero él tiene mucho conocimiento de cuál es la idiosincrasia en sí, en el interior, tiene buena relación con los gobernadores, ¿no? Y en realidad es una persona que puede ayudar mucho, ¿no? Por lo menos en el tema de conflictividad social, creo que hoy en día lo van a escuchar a él y va a ser un actor legitimado. Ese es un gran factor que Vizcarra tiene que aprovechar ya en la presidencia, la legitimidad con la que podría entrar acá, que es muy superior a la de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski. Él entra más legitimado, más posicionado y evidentemente ya va a poder... Aunque suena contradictorio, ¿no? Porque no estamos hablando de una elección regular. No, lo que pasa es que la sucesión de mando definitivamente él entra en mejor performance, porque las encuestas también, y es una lectura de la calle, ¿no?, dan clara evidencia de que en este caso la gente quería que se produzca este cambio. Entonces, digamos que va a haber una luna de miel, pero más allá de la luna de miel debemos pensar en la posibilidad de que puedan ellos, tanto oposición como oficialismo, conversar, ¿no? Muy bien, bueno, nos anuncian que la juramentación de Martín Vizcarra va a ser al mediodía, ¿no? En algunos minutos nada más, exactamente, estamos hablando pues de 20 minutos, 22 minutos, y la familia, como ven en pantalla, gracias a la señal de TV Perú, se está trasladando ya hacia el Congreso de la República. Allí, bueno, dicen, la ceremonia en realidad va a ser algo muy sencillo, muy parecido a lo que se hace en Fiestas Patrias, el 28 de julio, ¿no? El señor presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, es el que va a encabezar esta ceremonia, y luego de que reciba la banda presidencial el señor Martín Vizcarra va a hacer su primer mensaje a la nación. En este mensaje, a tu juicio, José, ¿qué es lo que debería comunicarse ahora que hemos hablado de tantos conceptos importantes, ¿no? Los acuerdos, la gobernabilidad, legitimarse él en la posición que le ha tocado asumir el día de hoy? Bueno, básicamente convocar a este acuerdo por la gobernabilidad, pero a su vez marcar 3 o 4 puntos de agenda nacional que están muy rezagados. ¿Cuáles? Por ejemplo, el tema de infraestructura, la reconstrucción del norte. Ya es hora, ya es hora. No podemos estar más tiempo en ese tipo de situación. El tema, por ejemplo, de los efectos de las normas contra la corrupción que se han dado y que obviamente no solamente han afectado a las empresas que han estado involucradas, ¿no?, en los casos de corrupción, que son lamentables, sino también a miles de empresas pequeñas que dependían de estas empresas, ¿no? Entonces también tiene que haber algo por ese lado, porque es darle confianza al inversionista y además también
también es reactivar la economía que está rezagada por ese lado, ¿no? Y regresar en ese sentido a insumos que también ya se han hecho para enfrentar la corrupción. Claro. Recomendaciones, en fin. Claro, hay muchas cosas que al respecto puede hacer. Algo que también él tiene que asegurar, ¿no?, es el hecho de alguna otra manera de que no va a haber una interferencia política en lo que es la administración de justicia. Dejar siempre eso bien en claro. Y que la autonomía, la independencia. Claro, y que en todo caso desde el Ejecutivo se colaborará cuando sea necesario para algunos procesos de extradición, que bueno, ya sabemos que hay uno en la agenda y que bueno, ese es un tema ya en todo caso de la judicatura, del Poder Judicial y obviamente del que se ve este compromiso con la justicia, con la investigación. Por supuesto, para ayudar, para contratar estudios en el extranjero, darle tranquilidad a la población de que se están haciendo cosas y que acá no hay, digamos, impunidad. Por eso decía, ¿no?, un acuerdo por la gobernabilidad y lucha contra la impunidad, ¿no? O sea, que no se case, digamos, con el tema de la corrupción. Ahora, bueno, desde ayer también muchos especialistas están dando pues una lista de tareas, ¿no?, que tendría que asumir el próximo presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, no se habla de otro tipo de actores políticos, ¿no? Las organizaciones, por ejemplo. Ahí estamos viendo en pantalla, me dicen sí. A ver. Ajá, sí, al parecer ya va a salir el próximo presidente, el señor Martín Vizcarra, desde su residencia. Imágenes que tenemos gracias al... Ahí está, muy bien, podemos verlo en pantalla. Entonces, el señor Martín Vizcarra Cornejo hace su salida, saluda al personal que está en esta residencia. Está acompañado, al parecer, de su esposa, que también ha sido mencionada en estos días, ¿no? Ella es directora, me parece, de un centro de educación inicial. Maribel Díaz es el nombre de su mujer, con quien tiene además, me parece, 3 hijos. Esta residencia, me parece, se ubica en San Isidro y bueno, pues en los próximos minutos estará llegando seguramente bastante puntual al Congreso de la República para ver finalmente, ¿no?, la asunción al mando. Claro, bueno, algo que ya a estas alturas esperamos con ansias, ¿no? Con ansias para empezar a trabajar. Por supuesto. De inmediato. Recuperar el tiempo perdido, ¿no? Te decía yo antes de ver las imágenes, porque teníamos que, por supuesto, compartirlas con nuestros televidentes, la salida de Martín Vizcarra, que se habla mucho sobre lo que Martín Vizcarra tendría que hacer, ¿no?, a partir de la asunción al mando, ¿no? Pero no se habla de otro tipo de actores. ¿Cuál sería el rol, por ejemplo, de las organizaciones políticas, aquellas que en principio tienen presencia en el legislativo? Sumarse a este acuerdo de gobernabilidad y de no a la impunidad. Dejarse revisar en las cuentas, dar explicaciones y si hay responsables de algunos ilícitos que ellos asuman las consecuencias ante las autoridades electorales en lo que corresponde administrativamente y ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son los encargados, tanto uno de la acción penal y el otro de administrar justicia en nuestro país, ¿no? O sea, tienen que darse las cosas de manera institucional. Si quieren ellos realmente sumar, tienen que ir por ese lado, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, José, pero regresamos de inmediato, por supuesto, con más información aquí en JN Noticias. Estamos de regreso en JN Noticias en compañía del doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Conversamos antes de irnos a la pausa, José, sobre la responsabilidad, la tarea que tienen también las organizaciones políticas en esta nueva etapa, ¿no? Decías tú, hay que sumarse a este acuerdo de gobernabilidad, hay que emprender acciones concretas para una reforma política. Sin embargo, esta posibilidad ya ha existido, ¿no? Ya ha existido la posibilidad de que se conviertan en agentes de cambio, de que, por ejemplo, efectivamente haya un mejor control sobre las mismas organizaciones. Quedó, por ejemplo, y fue muy criticado, ¿no?, que se dejaran los reportes de OMPE, ¿no?, para el cierre de campañas, por dar algún ejemplo nada más sobre lo que se pudo hacer mejor. Una opinión ya, y también quiero rescatar algo, ¿no? Sí. O sea, mira, más allá de las opiniones técnicas, también hay una opinión como ciudadano, ¿no? Sí. Y es la siguiente: lo que nos gustaría a cualquier ciudadano es que los partidos políticos que están representados en el Parlamento verdaderamente nos den las garantías de que la legislación va a ser a favor de fortalecer el sistema democrático. Si ellos legislan de acuerdo a los intereses que puedan haber
en sus propios estamentos, simplemente estamos nosotros en una situación complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que no quiere escuchar el ciudadano, como por ejemplo el magnífico ejemplo que has colocado, el tema del control de los recursos de una campaña política. ¿Cómo va a ayudar eso? No ayuda. No ayuda. A la autoridad electoral no le das más herramientas, al contrario, le restringe más el trabajo, los tiempos y todo. Y eso queda a entender a la población. La población, a ver, claro, en el partido administrativamente va a funcionar mejor la cosa, no hay que darles tampoco, digamos, a ver, hablar de que vayan a hacer algo malo, ya. En el eventual caso de que eso ocurra, bueno, habría más facilidad de hacerlo, tampoco hay que taparse los ojos frente a la realidad, pero vamos al ciudadano. ¿Qué opino yo? ¿Qué, o sea, puedo percibir como ciudadano al ver eso? De que están haciendo las cosas mal y que quieren, como se dice, colocar la tierra debajo de la alfombra. Entonces, más que lo que podemos decir nosotros los especialistas, más del trabajo que hace los organismos electorales, que es muy bueno, y sociedad civil que está comprometida en el tema, acá viene un tema de que ellos mismos se preocupen por legitimarse con la población. ¿Y cómo hago que una persona o que una ciudadanía que no confíe en mí como institución tome confianza? Dándoles muestras de cambio, cambiando las actitudes y dándoles garantías sobre todo de que las cosas se van a manejar mejor. Entonces por ese lado va el tema, definitivamente va por ese lado. Entonces sería más que todo exhortar a los partidos políticos a que esta modesta quizás reflexión que acabo de hacer y bueno, quizás tomar en cuenta, ¿no? Lo que verdaderamente los ciudadanos queremos. Y la posibilidad que tienen en sus manos de efectivamente generar un impacto positivo a propósito de esta crisis que tanto mencionan, es una oportunidad, ¿no? Por supuesto, es el momento de agarrar y decir, ¿saben qué? Vamos a voltear la página, pero eso no significa que vayamos a dejar todo atrás. Y además dejar todo atrás o emprender algo nuevo con las mismas reglas del juego que ya vimos no funcionan. Claro, pero aparte es que quienes hicieron mal las cosas respondan, repito, gobernabilidad sin impunidad, pero por otro lado está el hecho concreto de darle a la población muestras de que todo va a funcionar bien. Por ejemplo, darle todos los insumos necesarios, todas las herramientas a la mano a la autoridad electoral para que pueda hacer una buena fiscalización de lo que son recursos y fondos de campaña. Darle, por ejemplo, a la ciudadanía la tranquilidad que los procesos de elección interna no son manejados. Recientemente, por ejemplo, partidos emblemáticos, ¿no? Uno en especial recientemente ha tenido un problema dirigencial fuerte. Gracias. Y bueno, ha trascendido. Eso no hace bien. Entonces, ya el tema de democracia interna es algo que debería pasar a los organismos electorales y de esa manera quizás ver en un corto o mediano plazo en la eliminación del voto preferencial. Estamos justamente en esa etapa, en la etapa de democracia interna según el cronograma electoral. Entonces habría que preguntarnos cuántos ya están llevando a cabo su proceso, cuántos los dejan para el final, cómo lo llevan a cabo y qué tipo de autoridades o futuras autoridades están siendo escogidas en principio al interior de las organizaciones. Claro, este proceso de democracia interna es un proceso en el cual tienen que abocarse porque acá lo que ellos presenten como menú electoral, no a menú de candidaturas a la ciudadanía, es lo que va a regir finalmente, ¿no? Es lo que va a percibir el ciudadano, que es la propuesta de la organización política, ¿no? Entonces, ahora es el momento del control de calidad, ahora es el momento de tomarse bien en serio el trabajo, de escoger a los buenos candidatos y no decir yo no tuve los insumos. Perdón, hay una ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Es momento de cruzar información, lo pueden hacer con sus personeros. Por supuesto. Por supuesto, es el momento en el cual se pueden crear comisiones especiales entre los partidos y filtrar las candidaturas. Hay que usar las herramientas que tenemos a mano, no hay una corresponsabilidad, porque no solamente es exhortar a que el elector haga un voto informado, un voto responsable, sino también que de las bases le entreguemos al ciudadano una buena elección, incluso una buena posibilidad de elección. Ir un poco más allá, normalmente se convoca con la actual normatividad a la OMP para que nos ayude a planificar, se puede convocar también a jurado para que lleve la fiscalización, se puede convocar a organismos, ¿no? De la sociedad civil, no instituciones que puedan también venir y ser veedores de un proceso. Total,
como se dice, el cielo es el límite en estas cosas. Den las garantías a los ciudadanos de que van a hacer las cosas mejor. Y bueno, tomo un poco en cuenta lo que mencioné hace un rato en esta reflexión que me tomo la licencia de hacer, ¿no? Entonces, ese es el punto. Realmente muestras de cambio, pero las muestras son hechos concretos, porque la retórica es muy vasta, ¿no? Y la escuchamos por horas. Acá tiene que haber hechos concretos. Muy bien. Esperemos pues quién da el primer paso, ¿no? Los partidos están en el partidor. Estaremos atentos, por supuesto, a esos primeros pasos que los peruanos esperamos con urgencia. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. Hemos conversado largamente con el doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y es momento del bloque internacional.